Bueno, y después de esta pausa de hidratación, volvimos, vuelto. Aunque nunca nos fuimos. Estamos aquí con nuestro compañero Manu Casella y nuestra invitada. Sí, bueno, hola de nuevo. Hoy no estoy con la columna de cine. Iba a venir mi columna de cine, tengo que pasar el chivo, pero bueno, nos pareció que hay temas más importantes hoy en día que sentarse a ver películas. Estoy muy contento de estar acá. Hola, Ma, ¿me estás viendo del otro lado? Siempre, Bueno, tu mami está firme. perdón por la cara de dormido, tengo cara de enfermo, no de dormido, porque estoy un poco congestionado, pero no importa. Debemos confesar que nadie le convidó mate a Manu. No, me hice el mate para mí. Tema Yupa, que abordamos la cuestión del conflicto institucional que está transitando actualmente Yupa. Como bien vos dabas una introducción previo al bloque, a la pausa, Lili, nosotros abordamos el tema de la crisis institucional que está viviendo Yupa a principio de año. Ya tuvimos varias entrevistas y ahora retomamos un poco. Recordemos que, como muchos y muchas sabrán, los que nos están mirando y quizás los que no nos están mirando también, Yupa viene atravesando grandes conflictos en torno a lo que es un proceso de democratización, que siempre lo dijimos, que celebramos, pero un proceso de democratización que estuvo cargado de vicios por parte de la gestión actual encabezada por Gerardo Blanes, y que culminó un proceso, digamos, hay una oposición conformada por integrantes de distintos claustros, docentes, no docentes y de estudiantes de Yupa. Hay denuncias formales radicadas por fraude electoral en torno a la elección del Consejo Superior de Yupa y posterior elección del rector de esa institución, y que sumó un nuevo conflicto en las últimas semanas. Y aquí tenemos a una de las protagonistas, a Sofía Tapia, quien... Bienvenida, Sofía. Bienvenida, Sofía. Ella es docente de Yupa y además es integrante del gremio Cita Yupa. Hay denuncias formales efectuadas en conjunto por coacción y coerción, y además individualmente de parte de Sofía por daños y perjuicios contra un docente de esa institución. Sofía, ¿cómo estás, primero que nada? Bueno, un poco preguntaban acá al vernos. Primero agradecida de estar acá, sobre todo porque tenemos, que no es poca cosa, un cerco mediático, un blindaje mediático bastante grande. Entonces, contar con lugares que puedan realmente contar lo que está pasando es mucho agradecimiento. El periodismo de verdad. Bueno, ¿cómo estoy? Es una subida y bajada, ¿no? A veces sin darle bolilla a las redes, porque también eso, ¿no? El mundo virtual y el mundo real lo que es, pero la realidad es que ser agredida como lo fui, como lo fueron mis compañeros, no es poca cosa a las mentes, ¿no? Y obviamente a un prejuicio general cotidiano. ¿Por qué sí. fuiste agredida? ¿Qué pasó, Sofía? Estábamos en una asamblea, celebrando una asamblea de las tantas que hacemos en interclaustro, después de una sesión burlona que llamó Blanes y la gestión. Se estaba tomando la decisión de la permanencia. Nunca toma, siempre permanencia, porque siempre pretendemos que las clases sigan sucediendo. En ese momento entra el profesor Marco Fatorello filmando. Es un profesor que ya viene haciendo algunas agresiones y amedrentamientos con videos, imágenes a estudiantes, que no es poca cosa en una universidad, ¿no? En un centro educativo. Y cuando veo al profesor, que ya tenía también denuncias hechas por Gabinete de Género, pero que no le habían dado curso en la universidad, dos chicas se ponen a llorar enseguida, automático. Y a mí me saltó la acción colectiva feminista y lo saqué. Lo saqué empujándolo. ¿Sí? No fuerte realmente, porque también un poco él tenía esa intención, él estaba filmando y él busca todo el tiempo contenido para sus redes. Yo sabía que adentro de la institución no se podía, la policía no podía ejercer, porque sin una orden judicial, entonces pensé en sacarlo a la calle y llamar a la policía.
Eso fue lo que hice. Obviamente a través de insultos, porque es una persona que sí saca lo peor de uno, ¿sí? Y otras personas vinieron conmigo a acompañarme y esos insultos y esa forma de sacarlo lo subió a sus redes y obviamente recortó y después generó una especie de alentamiento, digamos, alentaba a sus seguidores a que insulten, escriban, hostiguen, ¿no? Que sí, vimos en las redes, ¿no? Primero como que varios condimentos, esto viene ya dando como una, ¿no? Va subiendo todo el tiempo la tensión. Siempre hay un capítulo nuevo, digamos, desde afuera, yo hablo siempre desde afuera y como una observadora, si querés, pues hemos hablado con distintos docentes y estudiantes, bueno, los chicos de NTD que están después que nosotros también lo han tomado mucho. La violencia parece que va creciendo, la justicia creería que todavía no tiene ninguna determinación, el gobierno provincial que no dice nada de esto, que bueno, que tampoco te llama mucho la atención porque lo viene haciendo en distintos ámbitos, digamos, pero no hay nada que diga, bueno, qué postura van a tomar, qué medidas, porque digamos, siendo profesores también ya hay ciertos protocolos, hay directivas, o sea, no tendría por qué ser el caos, ¿no? Hay toda una reglamentación. ¿Qué dicen? Bueno, ahí primero sabiendo que como es una entidad educativa y como docentes tenemos responsabilidades civiles. Claro. Eso siempre que profesionalmente estemos ahí tenemos una responsabilidad civil. Y una de esas es proteger también a un estudiante que está en situación vulnerable, ¿no? Desde ahí pensar las prácticas pedagógicas también, ¿no? Que esto es una práctica pedagógica que él está eligiendo. Las autoridades, como en todo el conflicto, cerraron los oídos ante todo, pero burlonamente, irrespetuosamente. Por eso no es un ataque hacia mí, no es un ataque puntual, sino que es un plan medio sistemático lo que vemos, ¿no? Es una cuestión general que sucede en un contexto también de mucha violencia, sobre todo hacia la mujer y disidencias, donde un poco se permite esto y la gestión no hace acuso de nada. Absolutamente. Se presentaron cartas, se presentaron denuncias. Una madre hizo una denuncia a la policía, presentó esta denuncia a la gestión y ellos, a nosotros como si nada, como que todavía no se enteraron, y hacia Fatorello se han visto reuniones y hoy ha subido un video el propio Fatorello donde se ve la complicidad de Sandra Nievas y de Gerardo Blanes en esta situación, que es gravísima. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo se va sucediendo también lo cotidiano? Porque hay clases, la gente cursa. No me quiero imaginar lo que debe ser ir todos los días a cursar al IUPA o dar clases en este contexto, digamos, de violencia, porque no hay otra forma de nombrarlo. Bueno, primero que es un profesor, voy a decir algo que es importante, es un profesor que solamente tiene 4 estudiantes, ¿sí? Tampoco es un profesor que... No es muy representativo. No es muy representativo, ¿no? Es de 4 estudiantes. Merecido la educación de esos 4 estudiantes. Pero digo, ante estos hechos graves realmente se afecta a una comunidad mucho mayor que esos 4 estudiantes. Cotidianamente hay estudiantes que abandonaron, hay estudiantes que no pueden ir, estudiantes que han hecho denuncia de género por otras violaciones de su integridad y no están yendo a cursar por el miedo de cruzárselo, y docentes que también tenemos licencias psicológicas por estas mismas causas. Yo desde ese momento entré en una licencia psicológica, no solamente porque es difícil lo cotidiano, sino porque también, entendiendo la responsabilidad que nosotros tenemos como docentes, no me puedo hoy parar frente a un grupo de estudiantes. Bien. Tenés numerosos apoyos, hay si bien digamos hay muchos medios que por ahí no se animan, porque es verdad, es un tema muy candente, como venimos diciendo, nuestro espacio es chico, nuestra ciudad es chica, hay muchos medios que no se animan a tomar el tema porque son muchos los profesores del IUPA, hay distintas tendencias, es como pelearnos entre todos. ¿Cómo viene el tema de las denuncias? ¿Qué tipo de denuncias son? Como para tener una idea de lo judicial, ¿no? Bien, acá nos vamos medio enterando en estas cosas, ¿no? Porque también en el mundo de la virtualidad mucho no sabemos. Vamos desayunándonos y ni siquiera la misma justicia sabe, ¿no? Estamos con los abogados Palumbo y Díaz, que nos están representando. Somos
4 por ahora los denunciantes, con un montón de estudiantes que no se animan a denunciar y que está bien que nosotros como docentes hayamos tomado la posta también para seguir protegiendo a los estudiantes, ¿no? Somos 4 los denunciantes, un estudiante y 3 docentes, que hacemos 2 tipos de denuncia. Una civil contra Marco Fatorello por coacción y coerción, que esto es el hostigamiento para que dejemos de luchar. Una lucha que es legítima, ¿sí? Que eso es lo que genera. Esto está penalmente o civilmente penado, ¿sí? Y otro es la denuncia penal para Blanes y para Sandra Nievas por mal desempeño de su función, ¿sí? Que esto es gravísimo y hasta pueden tener 1 año de separación de su función, ¿sí? Justamente porque no se los ha cuidado. Aparte, yo hago también una denuncia civil a Marco Fatorello por daños y perjuicios, y creo que algunos de los denunciantes también lo van a hacer. Sí. Sofi, bueno, un poco de la mano de lo que decía Lili, recibiste apoyos de distintas organizaciones, pero bueno, también de la gente de a pie, de un montón de amigues. La gente te quiere, doy fe de ello. ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo te ayudaron esos mensajes? ¿Qué sentiste? ¿Qué mensajes recibiste de aliento? Voy a primero decir, si me permitís, los mensajes que no fueron los lindos, sí, para después, para entender también por qué quiénes me apoyan y quiénes nos apoyamos, sí. En realidad, no es hacia mí, ¿no? Los mensajes que recibí, todos son misóginos. Todos son con una violencia hacia la mujer y hacia el abuso de la mujer que no, en este momento no puedo reproducirlos. Y hacia mis hijos también y mis hijes, que también eso es grave, ¿no? Sí. Para poder sostener y un poco equilibrar estos mensajes, he recibido muchísimos mensajes de apoyo de grupos, obviamente de género, mujeres, disidencias, tanto que se me fue de la noción de todo lo que recibimos, y ahí entendemos también la red de apoyo que tenemos y también todo lo que vamos consiguiendo, ¿no? Que esto también es un poco lo positivo para pensar. Estamos en un proceso histórico de cambio del IUPA y social también en Fiske, y tenemos un montón de cosas ganadas. Y una de las cosas ganadas es el grupo que tenemos y que nos sostenemos y que lo hacemos siempre a través, esto va a ser muy India Solari, siempre a través del amor como fin. Entonces eso me sostuvo, me agarró y me tiró para arriba, no solamente me sostuvo. Bien, eso es muy bueno. Les leo algunos mensajitos del chat, que está pleno el chat. Ezequiel dice: Blanes se quiere cargar a los trabajadores que luchan. Las redes de contención somos los mismos trabajadores y estudiantes. Gracias, Sofi, por tu lucha. Marina dice: Blanes contrató a Fatorello, son aliados, es contratado, nunca concursó ni regularizó. Es un plan de perversidad por parte de Blanes y su gestión. No vamos a aflojar, perdón. Aguante la compañera Sofía. Bueno, Nacho también, grande Sofi. Y antes de este hecho hubo también algo en redes y demás que fueron como... Digamos, hay numerosos espacios de redes y se notan las tensiones de un lado y del otro. Se vieron pintadas, ¿no? Dentro del edificio. Algo que a mí particularmente me llamó la atención porque cuando comenzó el conflicto, recuerdo que los centros de estudiantes fueron muy cuidadosos, filmaban a la noche, se quedaban como en vigilia filmando de que todo estuviera bien, de que no hubiera ninguna pintada, de que el edificio estaba... Justamente porque uno cuando está en una universidad o en algún espacio protestando, si querés, en un ámbito nacional donde la protesta ahora está tan estigmatizada, ¿no? Que es lo que logró el mileísmo, hacer ver a la gente que protesta, sea por lo que fuere, como violento, que bueno, que parecía que los estudiantes estaban cuidando que no sucediera ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en este último tiempo? ¿Querés explicarnos más o menos cómo se dio eso? Sí. Primero que venimos cargando con una burla, ¿no? Hacia el proceso de normalización. Hay algo muy característico, muy puntual de IUPA, que es que no nos permiten, y esto por Tilo Ranieri, nosotros tenemos en realidad como dato de la fundación, del edificio de IUPA, no nos permiten carteleras, supuestamente, en el IUPA, ¿no? En una universidad de arte no permiten carteleras.
En un momento donde hay conflictos. El año pasado sí permitían. Este año no se permitieron carteleras. Se pidieron. Es más, carteleras que habíamos hecho nosotros con nuestras propias manos, nos las sacaron y nos las rompieron. Algo más simbólico que eso no existe. Entonces, la pintada fue una decisión política, no fue vandalismo. Nosotros limpiamos los baños ese día de la permanencia, limpiamos los baños, cuidamos las paredes, menos la pintura. Y la pintura sí fue esto no está limpio, el yupa no está limpio, pasan un montón de cosas. Y cuando las paredes hablan es porque las personas que tienen que escuchar no escuchan. Entonces fue una forma de protestar, de visibilizar cuando no. Sí estuvimos charlando, y esto es algo que también lo reconozco, hubieron pintadas que no estuvieron bien, sobre todo por la forma de insulto. Y reconociendo también esta misma problemática de los insultos. Creo que los insultos echan luz sobre la cultura, ¿no? Un poco. Y así como a mí me han insultado de forma muy misógina, hacer insultos o pintadas que tampoco estén realmente correctas, también fue una llamada de atención, ¿no? Hacia nuestra misma reflexión. Pero sí se pintaron cosas maravillosas. Salió el arte, salieron unos murales, no sé si han podido ver quienes estuvieron en Yupa. Salió el arte, por fin era una universidad de arte, ¿no? Que ya fueron cubiertas, ¿verdad? Enseguida, que eso también fue, ¿no? Fue cubierto enseguida, en 2 horas se juntó Blanes y su séquito de 10 personas, que después salió a decir que habían sido 150. Una noche a pintarlas, ¿no? Y eso recordar que es con la plata de los rionegrinos. Cuando hay escuela primaria, la escuela de mi hija, por ejemplo, que no se pinta, que se cae a pedazos, con la misma plata de los rionegrinos, porque el fondo, recordemos que el Yupa sigue siendo fondo rionegrino, ¿sí? Por eso también la defensa del Yupa se pintó hermosamente para que todo quede blanco no, verde, y sin decir nada. Claro. ¿Cómo? Silenciamiento, ¿no? No hay cartelera, no hay nada. Las clases siguen y dale que va. Acá no pasó, acá no pasó nada. El ¿no? Yupa está en paz. Claro. El Yupa, como el comunicado, ¿no? que sacaron desde el oficialismo. Qué cinismo. El manejo del cinismo, pero aparte es algo, digamos, que se ve en muchos espacios que, bueno, la casa está en orden. La casa está en orden. Que yo lo relaciono mucho con el mileísmo porque, digamos, tenemos un presidente que insulta a todo el mundo, pero cuando quiere llevar a otro nivel, digamos, alguna discusión, ¿qué hace? Él insulta y te hace quedar a vos como el violento, a vos como el que no sabes nada, y lo logra. Porque el cinismo es una práctica que la verdad es que funciona muy bien frente a alguien que no le importa nada. Y que funciona muy bien en redes sociales. Esto de la virtualidad que decíamos, tiene todo un aparato detrás bancándolo, y que hace un uso muy bueno de las redes sociales, y que creo que en esta situación, más a nivel micro, está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Totalmente, Manu. A mí me tratan de violenta porque empujo a un docente a la calle, pero en realidad lo que estaba sucediendo ahí eran mujeres que se sentían completamente acosadas, que nadie las defendía, y que no había forma de poder sostener eso. Entonces es un recorte de la realidad que deja de lado el problema real, ¿no? El problema real que está sucediendo y que hoy está avalado y apoyado por un contexto nacional muy violento. Muy violento. ¿Cómo? Bueno, no sé, Lili, si vos... No, nada, que digo, frente a todas las idas y vueltas en el Yupa, yo siempre hablo, digamos, como de una persona que está por fuera de la institución y que va entendiendo la situación de acuerdo a lo que escucha en los medios, de las noticias que lee, de las redes también que construyen opinión. Hay muchas idas y vueltas y uno un poco se pierde entre todas las denuncias. El Yupa hace relativamente poco que es una universidad, por ahí para quien no sabe, una universidad pública. Tiene dos sindicatos que a veces antes de este conflicto se encontraban tal vez un poco enfrentados, y en este momento creo que están en comunión con todo eso. Centros de estudiantes, aquellos que conocimos el Yupa sabemos que un centro de estudiantes adentro de lo que era el INSA era impensado, era impensado. Totalmente. En todo este contexto se está dando una puja que creo que es sumamente válida, que es una democratización real.
Lo que a mí me quedó muy puntual son urnas que llegaron y no se abrieron y se contaron esos votos sin abrir las urnas. Si esto ocurriera en cualquier otro espacio público, incluso privado, de votación, donde las urnas no se abren, yo creo que ya el resultado no sería válido en la cabeza de nadie. Y esto en el IUPA se permitió. Entonces, creo que también es un llamado a las autoridades si realmente consideran que son válidas, esto se tendría por lo menos que volver a hacer y ver realmente si es que el IUPA quiere un rector o autoridades que son las que están actualmente. Creo que realmente si se quiere tener autoridad, hay que tener votos detrás. Si no, no entiendo cómo podría llegar una universidad pública a salir adelante sin una democratización, ¿no? Y con un rector, déjame decir esto, con un rector que también pudo ser elegido porque titularizó, es el único docente en todo el IUPA que es titular, todos los demás somos regulares nomás, que titularizó con un concurso que se hizo en el tiempo del no tiempo, en febrero de este año, sin ningún comunicado, como deben ser los concursos. Quienes hemos concursado en las universidades o quienes entramos a la docencia, sabemos lo difícil que es. Él no lo hizo así, fue un concurso a dedo, donde su misma... ¿cómo se llaman los que lo eligen? Jurado, era la gente de su gestión. Y eso le dio la titularidad, lo que le da el lugar para poder ser él el único elegido como rector. Más obvio... Una locura. ¿Cómo sigue tu cuestión puntual, Sofía, ahora? ¿Cómo avanza en la justicia? Contanos. ¿Sabes si es que que no avanza? Sé, Manu? Ok. ¿Cómo? ¿Sabes por qué no sé? Porque la virtualidad no la conozco. Okay. Hoy sí tuve que cerrar mis cuentas de trabajo también. Sí, yo me dedico bastante al trabajo en venta de lo virtual. O sea, mis clases y las cosas las doy a través de mi Instagram virtual, profesional. Y ese lo tuve que poner privado, lo que no me genera ingreso tampoco, o venta. Y no sé, todos los días es algo distinto con este señor y con su grupo de trolls, que es tremendo también lo que hay atrás de él. Yo quiero decir que todos los mensajes, llamadas, porque he tenido llamadas a las 2, 3 de la mañana, con amenazas, han sido de personas que no son de esta provincia, nadie de esta ciudad, todos de otros lugares, y cientos de mensajes y llamadas, cientos, de a 600 mensajes. Una persecución realmente que, bueno, esperemos que la justicia también tome nota y se pueda llegar en breve a una resolución. ¿Qué esperás para más adelante en el IUPA? Que espero que sí ganemos la democracia, que la democracia es después empezar a tirarnos de los pelos realmente con todo lo que suceda, pero que sea democracia real. Agradezco que realmente, como vos dijiste, tenemos un avance en materia de defensa y de representación que es maravilloso en el IUPA. Ustedes han visto y han tenido acá, creo, a Lucio Corregidor. Tener gente así que mueve es maravilloso y ya es ganancia. Que sigamos así y que logremos sacar a Blanes y que logremos la autarquía universitaria, que vamos por eso. Vamos. Bien, Sofi, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Esperemos que te hayas sentido cómoda. Gracias Invitamos. por no venir con nada verde, porque te ibas a mezclar con la barba. ¿Me dijiste que me limpie los mocos? Sí, también le dije. Sí, muy bien. Y sí Muy quiero bien. comentar, por favor, que la película que ibas a decir hoy, Manu, era muy importante, perdón. Era muy importante, yo fui afectado claramente, pero bueno, ya veremos qué hacemos con la producción. Muchas gracias, Sofi. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Vamos a un corte.